la jubilatoria. Silvia, muy buenas tardes. Todo el equipo de Majul 107.9 te saluda. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Luis, y a todo el equipo. ¿Cómo están? Muy bien. Silvia, sabemos que seguramente tenés los datos actuales de lo que está pasando. Está discutiéndose una nueva fórmula que la oposición, junto con algunos aliados, planteó que deba recomponer en un 8% las actuales remuneraciones. No sé si de la mínima o si de un promedio, pero hay un problema de fondo con el sistema previsional que no parece tener una solución ni inmediata ni mediata, ¿no? Sí, no, de ninguna manera esta ley que fue aprobada y que el gobierno ya dijo que va a vetar es la solución para el problema del sistema previsional argentino y tampoco es la solución en cuanto a recomponer lo que perdieron en los últimos años. Las jubilaciones vienen perdiendo poder adquisitivo casi de manera continua y sistemática desde fines de 2017 y desde entonces y hasta fines de 2023 por lo menos fue muy desparejo además por lo que hizo el gobierno anterior. El gobierno de Alberto Fernández hizo que la evolución fuera muy despareja, pero que todos perdieran. Eso sí, algunos perdieron más y otros menos. Si mirás, solamente 2023 hubo pérdidas de entre 14% en el caso de la mínima y hasta 37% algunos jubilados llegaron a perder porque fueron los que a principio de año cobraban bono y después dejaron de cobrarlo. Y lo que busca esta ley, esto que se convirtió en ley, es esta recomposición por, como vos decías, 8 puntos de diferencia de la jubilación de enero y un incremento extraordinario que se dio por no por esa, o sea, desde el gobierno no se dijo que era por la inflación de enero, que en realidad en cuanto a una suba efectiva de los saberes te da un 7,2%, que eso sí se aplicaría a todos los saberes, no solo a la mínima, sino a todos, pero además la mínima incorporaría un plus adicional que entendemos que reemplazaría al bono, y que en definitiva funcionaría como una garantía de ingreso mínimo vinculada al valor de la canasta de la pobreza. En definitiva, para no hacerlo muy técnico, eso para el mes de septiembre llevaría a que ningún jubilado podría cobrar menos de 317.700 pesos, cuando en la práctica, si supongamos que se confirma el bono de 70.000 pesos, que todavía no está confirmado, ese monto sería de 304.540. O sea, el efecto práctico más inmediato y definitivo sería que el mes que viene cobrarían unos alrededor de 13.000 pesos más en el caso de quienes tienen la mínima. Ahora, Silvia, yo te hago una pregunta. Por un lado está el presidente diciendo que este cambio de fórmula generaría un impacto en el PBI y en las cuentas públicas altísimo, cuyo número no recuerdo. Y por el otro lado tenés parte de la oposición diciendo, no es tal el impacto de la fórmula que proponemos nosotros, es mucho menos, lo están exagerando. ¿Vos tenés el cálculo hecho? Sí, hay un cálculo que está hecho por la Oficina de Presupuesto del Congreso, que es un grupo de economistas que justamente se dedican a eso, a ver si se presenta un proyecto de ley, a evaluar si es que va a tener un impacto fiscal, de cuánto sería. Y ese informe habla de pasa que hay cosas distintas. Hay un efecto provocado por el incremento o la mejora de los saberes y hay otro efecto provocado por otras cosas que prevé esta ley, ¿no? Que algo que es verdad que dice el gobierno y que es cierto, en ninguna parte dice cómo financiar o de dónde sacar los recursos. Lo que dice ese informe de la Oficina de Presupuestos del Congreso en alguna medida está cerca de lo que dice el gobierno en cuanto al efecto fiscal para el corto y mediano plazo, este año y el año que viene, porque se acerca más o menos a un punto del PBI para 2025. Lo que pasa es que, viste, en estas cosas depende de un montón de supuestos que vos les haces a las cuentas. Lo que hace el gobierno después es evaluar, cuál sería la deuda futura, o sea, el compromiso que está tomando el Estado al incrementar el gasto en los próximos años. Y ahí es donde, se disparan estos índices que se habla del 20 y pico % del PBI. Y la verdad es que ahí eso depende mucho de qué supuestos hagas, ¿no? Es muy difícil en la Argentina, además lo sabemos bien, hacer un presupuesto de algo de mediano o largo plazo.
El informe de los técnicos del Congreso sí habla de un efecto de 0,44% sobre el PBI para este año, solo por esta recomposición de haberes, y después se suma otro efecto porque el proyecto también dice que el gobierno tendría 6 meses para pagar deudas con las provincias, con un grupo de provincias que tienen sus cajas previsionales propias y que le reclaman plata al Estado Nacional para cubrir sus déficits, y también las deudas que tienen acumuladas por los jubilados que hicieron juicio, porque en los últimos años les liquidaron mal los saberes y tiene sentencias favorables. Y esta ley busca, dice que el Estado en 6 meses, en principio en un plazo de 6 meses, debería saldar todas esas deudas. Creo que el gobierno, además, cuando hace ese impacto fiscal, suma todo, ¿no? Claro. Silvia, viste que acá en el sistema previsional se mezclan, bueno, las cosas que vos acabas de decir, ¿no? Yo las voy a decir de una manera de la que yo creo que sucedió. Metieron a gente que no tenía los aportes totales y legales y formales casi por la ventana. Hay un tema de pura práctica, que es que cada tanto trabajadores en actividad tiene que haber tantos trabajadores pasivos para que el sistema sea sustentable. Hasta el aspecto biológico, ¿no? Que cada vez la gente vive más y se debería jubilar, a mi entender, ¿no? Un poco más tarde, a medida que ese promedio de calidad y de tiempo de vida se alarguen más. Pero vos sos muy criterioso y tenés número por número. ¿Cuál es tu mirada personal, si la podés ofrecer? Sí, yo en principio creo que son temas súper centrales los que vos planteás Describo, se ¿no? deducen de lo que vos decís. Por un lado, lo que decías al principio de los que ingresaron al sistema sin tener los aportes necesarios. Hoy por hoy, si vos mirás en el total de jubilados, si separamos jubilaciones y pensiones, del total de jubilados, 2/3 ingresaron con moratoria. Eso no quiere decir que todas esas personas no aportaron nunca, pero sí que no aportaron los 30 años que exige la ley previsional. Entonces, el problema acá es un desequilibrio enorme porque tenés una ley previsional que exige esos 30 años de aportes y tenés un mercado laboral donde la mitad de los trabajadores hoy, ya sea que estén por cuenta propia o que sean asalariados, de todo ese universo de trabajadores, la mitad no está haciendo aportes, y ese es un problemón que se mantiene desde hace muchos años. Entonces es evidente que hay algo que no cierra, ¿no? Más sumado a esto que vos también decías, que es la mayor expectativa de vida. Eso hace que no solo acá, ¿no? En todos los países del mundo se discute esto porque los sistemas previsionales se comprometen a pagar durante más años. Claro. Y es que no se sube la edad de jubilaciones. Y hay otro gran... Eso tiene un costo. Y hay otro gran... que tenemos acá es que siempre estos temas previsionales se ponen de moda por este tipo de leyes como la que vemos ahora, que como decía al principio, no es que solucionan, ni siquiera ponen en debate todas estas cuestiones de fondo, de cuánto va a costar a futuro y de lo poco que se está haciendo en definitiva para que eso sea financiable, porque el sistema laboral sigue con ese problema desde hace muchos años sin que veamos por dónde va a andar la solución. Silvia Stam, periodista de La Nación, gracias como siempre por tu tiempo, muchísimas gracias. Gracias a vos, Luis, saludos ahí. Muy bien, muy precisa.